Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Era el primer lunes de mayo cuando todo cambió. Lo recuerdo porque acababa de terminar de limpiar el polvo del último alféizar de mi apartamento. Dejé el trapo y por fin me permití respirar. Me llamo Brandon, tengo 26 años, y por primera vez en mi vida tenía algo que era mío, no alquilado con 3 compañeros, no durmiendo en el sofá de mi primo mientras intentaba llegar a fin de mes. Mi apartamento, mi nombre en el contrato, mi sangre. Sudor y un montón de tutoriales nocturnos de YouTube en la pintura blanca recién puesta en las paredes. Y ni siquiera intentaba ser elegante. Solo quería algo limpio. Algo mío. Había pasado los últimos 4 meses haciendo turnos dobles, trabajando los fines de semana, saltándome cenas y prácticamente dejando de lado mi vida social solo para poder cerrar la compra de este apartamento de un dormitorio a pocas millas de la ciudad. Era pequeño, antiguo y necesitaba trabajo, pero era tranquilo y era mío. ¿Ya lo mencioné? Probablemente sí, porque no olvidas la primera vez que pones la mano en el pomo de tu propia puerta. Giras la llave y sabes que no hay nadie al otro lado excepto tú. Pero déjame retroceder. Necesitas entender primero la dinámica familiar. De lo contrario, lo que sucedió no tendrá sentido, o tal vez tendrá demasiado sentido. Crecí en una casa donde la persona más ruidosa se salía con la suya. Mi papá no estaba. Se fue cuando yo estaba en la escuela secundaria y apenas miró hacia atrás, así que éramos solo mi hermana mayor, Emily, y nuestra madre, que de alguna manera decidió que Emily era la segunda venida de Cenicienta. Excepto que, en lugar de hacer tareas, Emily siempre recibía excusas. Cada mala nota, cada rabieta, cada ruptura. Es sensible. Susurraba mamá, está pasando por una fase. Durante 15 años seguidos, Emily me llevaba 5 años y tenía la confianza de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Solía pensar que era genial. Cuando era niño, usaba maquillaje, siempre olía a perfume de vainilla y ponía la música a todo volumen en su coche como si estuviera en una película. Pero una vez que llegué a la escuela secundaria, algo cambió. Empezó a hablarme como si yo fuera su molesto sirviente. Bren, tráeme un refresco. Bren, haz los platos o le diré a mamá que le rayaste el coche. Bren, no seas tan raro. Cuando le decía a mi madre, ella decía lo mismo siempre, déjala. Estaba con mucha presión. Nunca supe cuál era exactamente esa presión. Dejó la universidad a mitad de su primer semestre. Pasó unos años saltando de un trabajo temporal a otro. Luego se casó con un tipo llamado Rick que usaba gafas de sol en interiores y pensaba que el sarcasmo era una personalidad. Mientras tanto, yo era el que se mantenía callado. Me fue bien en la escuela, entré en un buen community college y tomé clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo en un almacén de logística. No era glamuroso, pero pagaba. Y con el tiempo, ascendí de descargar camiones a líder de equipo. Nadie me dio nada. Luché por cada ascenso, cada dólar, cada centímetro de progreso. Estaba acostumbrado a escuchar no y a convertirlo en un mírame. Probablemente por eso a Emily le molestó que comprara el apartamento. No lo grité a los 4 vientos. No hice una fiesta ni lo publiqué en todas las redes sociales, pero lo mencioné durante la cena. En casa de mamá un domingo, ella estaba calentando algo en el microondas mientras Emily se desplazaba por su teléfono y yo dije casualmente, cierro la compra de mi piso este viernes. Emily ni siquiera levantó la vista. No pensé que podrías pagar algo con esos sueldos. No respondí. Solo sonreí. Mamá, para su crédito, dijo, eso es maravilloso. Brandon, estoy muy orgullosa de ti. Pero sus ojos se dirigieron hacia Emily como si estuviera preocupada por cómo se lo tomaría. Emily soltó una especie de media risa, medio bufido, y dijo, bueno, espero que te gusten los problemas de fontanería y los vecinos ruidosos. Ya sabes cómo son esos sitios para empezar. Esa era su manera. Cualquier cosa buena que le sucediera a otra persona era un ataque contra ella. Y cuando las cosas empeoraron con Rick, cuando las peleas se hicieron más fuertes y luego se detuvieron de repente porque Rick se había ido, la amargura de Emily echó dientes. Regresó a vivir con mamá por unas semanas, que todos sabíamos que serían meses. Se apoderó de la sala de estar. Esparció sus cosas por el suelo como si fuera la dueña del lugar y comenzó a hacer comentarios punzantes sobre cómo algunas personas no entendían lo difícil que podía ser la vida. Me mantuve al margen, tenía mi lugar en el que concentrarme. Pasé los fines de semana lijando los pisos, pintando gabinetes, instalando nuevas lámparas que no parpadeaban como utilería de películas de terror. Incluso aprendí a poner azulejos en mi propio baño. A finales de abril había terminado. Se veía perfecto. Tal vez no para los estándares de una revista, pero para mí, perfecto. Y luego llegó ese lunes. Era uno de esos días extrañamente calurosos de principios de mayo. Acababa de terminar un turno, mi camisa pegada a mi espalda, y lo único que podía pensar era en darme una larga ducha y sentarme en el balcón con un vaso de té helado. Subí a la puerta. Metí la llave en la cerradura y no giró. Tarpadeé. Lo intenté de nuevo. Tal vez le estaba sujetando mal o estaba cansado. Revisé la llave. Mi llave. La giré de nuevo. Nada. Mi corazón dio un pequeño golpe contra mis costillas. Tal vez la cerradura estaba atascada. Tal vez alguien había manipulado la cerradura. Moví la llave. Luego pegué la oreja a la puerta como una especie de detective. Y fue entonces cuando lo oí. Una voz de mujer, riendo, familiar. Me congelé, luego llamé. La risa se detuvo. Unos segundos después, la puerta se abrió una rendija, solo unos pocos centímetros. Y parada allí, con una de mis camisetas, estaba Emily. Parecía que acababa de despertarse de una siesta. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado y sostenía un tazón de cereal. ¿Mi cereal? ¿Qué estás haciendo aquí?
Preguntó como si yo fuera el intruso. La miré fijamente. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué mi llave no funciona? Oh, dijo ella casualmente, dando un paso atrás. Mamá hizo cambiar las cerraduras. Nos mudamos la semana pasada. ¿Nosotros? Mi voz sonó delgada. Yo y Jamie. Dijo, señalando vagamente hacia el dormitorio, mi hijo, ya sabes, el que apenas ves. Han sido tiempos difíciles para él. Brandon, Emily, este es mi apartamento. Me miró como si le acabara de decir que la tierra era plana. Eres joven, te recuperarás. Jamie necesita estabilidad en este momento. Ni siquiera registré la mitad de lo que dijo. Mis ojos estaban escaneando la habitación, mi alfombra, mi mesa de café, mis libros apilados en los estantes abiertos. Todo seguía allí, excepto que ahora había coches de juguete esparcidos por el suelo, tazones sucios en el fregadero, ropa tendida sobre el sofá. Creo que dejé de respirar. No grité, no chillé, ni siquiera entré. Me di la vuelta, volví a bajar las escaleras. Subí a mi coche y me senté en silencio durante unos buenos 10 minutos, agarrando el volante. Sentía que el pecho se me hundía, como si el aire hubiera sido succionado del mundo. Luego saqué mi teléfono y llamé a mi madre. Ella contestó al segundo tono. Hola. Cariño, ¿por qué está Emily en mi apartamento? Ella suspiró, no culpable, no en pánico, solo cansada. Brandon, por favor. No montes una escena. Emily está pasando por un momento realmente difícil. Le diste mi apartamento. Eres joven. Encontrarás otra cosa. Es solo temporal hasta que ella se recupere. Jamie necesita un hogar estable. ¿Y tú? Bueno. Siempre estás trabajando de todos modos. Sentí que algo se rompía. No fuerte, no explosivo. Solo un crujido silencioso. Dije, está bien, y colgué. Luego conduje directamente a la estación de policía, no para iniciar una pelea, no para gritar, sino con mi contrato de arrendamiento en la mano. Y ahí es cuando comenzó la verdadera guerra. Entré en esa estación de policía como si todavía estuviera en un sueño, no sabía qué esperar. Tal vez una palmada en la espalda, tal vez algún oficial que dijera, oh, vaya, vamos a echarla ahora mismo. Pero lo que obtuve fue papeleo, protocolo, asentimientos cautelosos y tonos vacilantes. Me senté en la sala de espera, el contrato en una mano, la identificación en la otra, tratando de mantener la calma mientras mi cerebro gritaba en círculos. El oficial en la recepción, comandante Flores, creo que se llamaba, me pidió que le explicara todo. Lo hice lentamente, con cuidado, sin ir en mi voz, solo los hechos. Había firmado un contrato de arrendamiento hace 3 meses. Había pagado por cada parte de ese apartamento yo mismo. Tenía llaves, muebles, recibos, y ahora estaba encerrado con alguien más viviendo allí. Alguien que no había pagado un centavo y no tenía derecho legal a estar allí. Revisó el contrato, me pidió la información de contacto de mi arrendador y luego me miró con una expresión a medio camino entre comprensiva y exhausta. Bueno, dijo. Esto no es un asunto criminal. Todavía. Si ella forzó la entrada o cambió la cerradura sin permiso, podríamos estar viendo un allanamiento de morada. Pero dado que usted le dio una llave, no lo hice. Interrumpí. Nunca le di una llave. Le di una de repuesto a mi mamá para emergencias. Eso es todo. Él levantó las cejas, asintiendo lentamente. Muy bien. Eso cambia las cosas. Su madre le dio acceso a otra persona. Eso es uso no autorizado, tal vez incluso entrada ilegal. Pero mira, Brandon, este tipo de situación puede volverse complicada. Las disputas familiares no siempre se resuelven a través de nosotros. Querrás comenzar con un informe formal. Luego pasar por tu arrendador. Es probable que tengan que presentar un aviso de desalojo si ella no se va voluntariamente. Quería reírme o llorar o gritar en una almohada. En cambio, solo pedí los formularios y comencé a llenarlos con una mano entumecida. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto a mitad de camino. Lo ignoré. Era de mi madre. Por favor, no empeores esto. Brandon, ella lo necesita más que tú ahora mismo. Esa frase se me quedó grabada el resto de la noche. Me quedé en casa de un amigo después de eso. Darren, un chico con el que solía trabajar que tenía un sofá y ninguna pregunta, me ofreció una cerveza y una almohada. Tomé ambas, no dormí, solo miré al techo, pensando en lo rápido que se había desmoronado todo. A la mañana siguiente llamé a mi arrendador, don Luis Ríos. Estaba tan sorprendido como yo. ¿Ella está qué?, dijo, con la voz afilada. ¿Quieres decir que alguien cambió las cerraduras? Eso es ilegal. Brandon, yo nunca autoricé eso. Yo tampoco. Ni siquiera me avisaron. Mi madre simplemente le dio acceso. Hubo una pausa. Ella no está en el contrato de arrendamiento. Puedo iniciar el proceso de desalojo, pero eso llevará tiempo. Aviso judicial. Publicación por el sheriff. Mínimo 30 días a menos que se vaya voluntariamente. 30 días. 30 días de ella, viviendo en mi casa, tocando mis cosas, comiendo mi comida, durmiendo en mi cama. Se me revolvió el estómago. Don Luis prometió venir y verificar todo en persona. Pero hasta entonces, estaba atrapado en el limbo. Mi apartamento ya no era mío. No en la práctica. Llamé a mi madre de nuevo esa tarde. Atendió suave y lento, como si lo hubiera estado esperando. Hola, cariño. Quiero que me digas exactamente lo que pasó. Ella suspiró. Brandon, sé que estás molesto, pero trata de entender. Emily apareció llorando con Jamie en brazos. Dijo que Eric la había echado, que no tenía a dónde ir y no pude soportar ver sufrir a mi nieto. A ti te va bien, cariño. Eres fuerte. ¿Y eso significa que puedes regalar mi apartamento? Ni siquiera estabas allí la mitad del tiempo. Siempre estás trabajando o durmiendo en casa de amigos. No pensé que sería un gran problema por unas semanas. Apreté el teléfono con más fuerza. No. ¿Pensaste en preguntarme? Es tu hermana, Brandon. La familia ayuda a la familia, y ella necesita esto más que tú. Ahí estaba de nuevo. Esa frase. Ella necesita esto más que tú. Ni lo siento, ni tienes razón. Solo un despido tranquilo y condescendiente. Voy a ir mañana.
Sácala. No estás pensando con claridad. No hagas algo de lo que te arrepientas. Ninguna disculpa. Ninguna responsabilidad, solo otra excusa. Colgué antes de decir algo de lo que no pudiera retractarme. Al día siguiente, entré en el camino de entrada con don Luis justo detrás de mí. Quería presenciarlo todo él mismo. Llamamos. Nadie respondió. Llamamos de nuevo. Nada. Finalmente, usó la llave maestra que todavía tenía. Pero no funcionó. Las cerraduras habían sido cambiadas por completo. Don Luis retrocedió, frotándose la frente. Increíble. No tuvimos más remedio que colocar un aviso en la puerta, una advertencia oficial de que el inquilino registrado, yo, había reportado ocupación no autorizada y que se habían iniciado procedimientos legales de desalojo. Tomé una foto del aviso y se la envié tanto a Emily como a mi madre. Ninguna respondió, pero más tarde esa noche vi la foto del papel arrugado en un bote de basura publicado en la historia privada de Facebook de Emily. Una que se suponía que no debía ver. El pie de foto, él cree que esta pequeña nota me asusta. Esfuérzate más, hermanito. Me quedé mirando esa pantalla durante mucho tiempo. Fue entonces cuando algo dentro de mí cambió. Ya no era solo rabia, era algo más frío, más profundo. Pasaron unos días con silencio total. No supe nada de ninguna de ellas. Don Luis presentó el papeleo de desalojo y yo esperé. Flotaba entre las casas de mis amigos y pasaba cada momento libre trabajando e investigando derechos de inquilinos, protecciones de arrendamiento y cuánto tiempo podría tener que esperar para que terminara este circo. Luego vino el colmo. Recibí una notificación de mi banco, un cargo de $120 en una tienda de decoración para el hogar que había usado antes, seguido de otros $200 en una tienda de muebles, luego comestibles. Luego un servicio de entrega, todo cargado a mi tarjeta. Me congelé, indagué más, me di cuenta de que nunca había cancelado la tarjeta de repuesto que había dejado en un cajón del apartamento. La que no había usado en meses. Emily la había encontrado. Llamé al banco. Congelé la cuenta y disputé cada cargo. Luego llamé a mi madre de nuevo. Esta vez ni siquiera dije hola, está usando mi tarjeta ahora. Una pausa. Estoy segura de que es solo para necesidades. Ella no haría eso maliciosamente. Compró un espejo de pi, un botellero. Silencio. Voy a denunciarlo, le dije a la policía. ¿Enviarías a tu propia hermana a la cárcel? Ella no se está comportando como una hermana. Esa noche lo denuncié. Les mostré los extractos bancarios, la historia de Facebook, el contrato de arrendamiento. El comandante Flores tomó notas y prometió escalarlo. No podían arrestarla todavía, pero lo agregaron al caso. Estaba empezando a parecerse mucho más a un fraude. Aún así, nada cambió. Emily se quedó. La fecha de la audiencia de desalojo estaba a semanas de distancia. Estaba perdiendo sueño, peso y la poca fe que me quedaba en la familia. Luego, unas 2 semanas después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Hola, ¿es usted Brandon Harper? Sí, soy la licenciada Robles del Departamento de Familia de Servicios de Protección Infantil. Nos gustaría hablar con usted sobre una consulta de tutela presentada a su nombre para un menor. Jimmy Harper, casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Aquí dice, usted solicitó asumir la tutela de su sobrino debido a condiciones de vida inseguras en el hogar actual. Yo no presenté nada. Una pausa. Ruido de papeles. Extraño. El documento tiene su nombre, su firma, incluso su identificación. Aunque se ve un poco mal, me lo enviaron por correo electrónico. Abrí el archivo y vi mi nombre firmado al pie de una solicitud de tutela. Pero la firma era incorrecta. Mi nombre estaba mal escrito en una página. La foto de identificación era un escaneo recortado de un viejo distintivo de empleado que había perdido hace años. Era falso. Emily o alguien que la ayudaba estaba tratando de incriminarme. Si era para asustarme, retrasar el desalojo o pintarme como una especie de villano. No lo sabía. Pero era una línea cruzada tan lejos que ya ni siquiera era visible. Llamé a mi madre furioso. Ella no contestó, así que fui a su casa. Abrió la puerta con un delantal como si este fuera un jueves cualquiera. Brandon, por favor. No entres a la fuerza. Levanté mi teléfono. Ella falsificó mi firma en una solicitud de tutela. Trató de hacer parecer que estaba intentando quitarle a su hijo. Su rostro palideció. Pero solo por un segundo, luego se endureció. Estoy segura de que hay una explicación razonable. No la hay. Y si no me ayudas a arreglar esto, tú también irás a la cárcel con ella. Sus labios se apretaron. Abrió la boca para hablar. Luego se detuvo, la cerró, esperé, y luego dijo con el tono más frío que jamás había escuchado de ella. Siempre la has resentido. No finjas que no. Tal vez no es perfecta, pero al menos nunca abandonó a su familia. Eso fue lo último que dijo antes de cerrarme la puerta en la cara. Y ese fue el momento en que todo se hizo añicos. La lealtad, la culpa, la idea de que tal vez, solo tal vez. Mi madre todavía me veía como su hijo. No lo hacía. Para ella, yo era prescindible, reemplazable, un peldaño para la hija que lo necesitaba más. Y fue entonces cuando supe que no iba a recuperar mi casa esperando. Tenía que recuperarla, pero no iba a gritar ni romper ventanas ni lanzar puñetazos. Iba a hacerlo siguiendo las reglas. Por el sistema. Pensaron que yo no entendía. Y cuando terminara, desearían nunca haber tocado una sola cosa que me pertenecía, especialmente el contrato de arrendamiento, especialmente la tarjeta, especialmente el nombre que intentaron falsificar. Pero antes de que esa venganza pudiera comenzar, antes de que siquiera pusiera mi plan en marcha, sucedió algo que no esperaba, algo que cambió todo de nuevo y no de buena manera. Por primera vez en mi vida adulta, dejé de ir temprano al trabajo. Todavía llegaba a tiempo. No iba a darles a Emily o a mi madre esa satisfacción, pero dejé de fichar una hora antes, dejé de ofrecerme como voluntario para turnos dobles. El fuego que siempre había tenido, el ajetreo.
El impulso, el empuje constante para salir adelante, se había apagado como si alguien hubiera vertido agua fría sobre él y ya no podía fingir. Mi gerente se dio cuenta, al igual que mis compañeros de trabajo, pero nadie dijo nada. Todavía no. Ya llevaba 3 semanas durmiendo en el sofá de Darren. Él nunca se quejó. Me dio espacio. Mantuvo las cosas tranquilas y no hizo preguntas que yo no estaba listo para responder. Pero vi la expresión en su rostro cuando olvidé sacar la basura de nuevo, cuando dejé mi ropa en la lavadora demasiado tiempo, cuando apenas dije una palabra durante toda una cena. Me estaba desmoronando en silencio. Lentamente, la audiencia de desalojo estaba programada para dentro de 2 semanas, pero cada día se arrastraba como melaza. Mientras tanto, Emily estaba disfrutando de mi apartamento. Su Instagram había pasado de vibras de divorcio silencioso a energía de influencer total. Fotos de su acogedor nuevo espacio, mi apartamento. Jamie comiendo cereal en mi isla de cocina, todavía mi cereal. Y una publicación que casi me hace tirar el teléfono al otro lado de la habitación. A veces la vida te sorprende con un nuevo comienzo. Gracias a todos los que me apoyaron cuando no tenía nada. Fui bloqueado para verlo, por supuesto. Pero la gente habla. Las capturas de pantalla se comparten. Mi primo me la envió con un simple mensaje de texto. No respondí, no pude. El peso de todo me oprimía. La traición, el silencio, el hecho de que mi propia madre ni siquiera había llamado para ver si estaba bien, ni una sola vez, ni después de la presentación de la tutela falsa, ni después de los cargos en mi tarjeta, ni después de que me cerrara la puerta en la cara. Comencé a tener sueños sobre llaves. Estaba parado en una puerta, a veces mi apartamento, a veces mi casa de la infancia, y no importa cuántas llaves probara, ninguna funcionaba. Las cerraduras se derretían. Se torcían o desaparecían por completo. Y yo aquí tienes la traducción al español de la parte restante de la historia. Me despertaba empapado en sudor. El corazón martilleando en un sofá que no era mío. Aquello era tocar fondo, no dramático, no ruidoso, solo una erosión constante y silenciosa de todo lo que había construido. Y luego, una mañana, algo pequeño cambió. Fue Darren. Estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café, mirando una tableta, y me miró. ¿Todavía tienes ese taladro? Parpadeé. ¿Qué? ¿El taladro eléctrico? Me dejaste que te lo pidiera prestado cuando me mudé. Sigue funcionando como una bestia. Sí. ¿Por qué? Asintió hacia la tableta. Mi arrendador me está dejando rehacer los estantes en el cuarto de lavado. Dijo que podía poner algunos a medida si yo ponía la mano de obra. ¿Te apuntas? No respondí de inmediato, pero algo en la forma en que lo dijo. Como si fuera normal, como si yo no fuera un fantasma. Claro, dije. ¿Por qué no? Nos tomó apenas una hora, una instalación básica. Pero se sintió bien hacer algo, volver a sostener herramientas, medir, cortar y lijar. Mis manos recordaron el ritmo, incluso si mi corazón todavía estaba intentando alcanzarlas. El siguiente fin de semana, nos ocupamos de su armario del dormitorio, luego de su protector contra salpicaduras de la cocina. Darren seguía encontrando excusas para involucrarme en proyectos. Y no me resistí. No hablaba mucho, pero aparecía, trabajaba y lentamente algo comenzó a regresar. Darren se dio cuenta. Una noche, mientras comíamos comida para llevar, dijo, ¿alguna vez has pensado en hacer esto a tiempo completo? ¿Qué? ¿Cosas de manitas, reparaciones, instalaciones? ¿Eres bueno en eso, hombre? Negué con la cabeza. No, eso es solo algo secundario. ¿Por qué no? Tienes talento. Eres detallista. No escatimas. La mitad de los tipos en Craigslist ni siquiera traen un nivel. Podrías cobrar el doble y seguir llenando la Allende. No dije nada. Pero esa noche saqué mi computadora portátil y comencé a buscar. Licencias de manitas, registro de pequeña empresa, plantillas de sitios web. No dormí mucho, pero por primera vez en semanas no fue por ansiedad. Era esperanza. Durante los días siguientes compaginé el trabajo con la investigación. Comencé a hacer listas, herramientas que ya tenía, herramientas que necesitaba, servicios que podía ofrecer, rangos de precios, seguros, asuntos fiscales. La logística era vertiginosa. Pero no me importó porque, por primera vez en semanas, estaba construyendo algo. Unos días después, Darren me dejó acompañarlo a un trabajo que estaba haciendo para un compañero de trabajo, montar un televisor y arreglar un gabinete roto. Hice la mayor parte del trabajo. Darren miró, bromeó, ofreció cerveza. Después de que el compañero de trabajo nos diera propina a ambos, me dijo, ¿eres un profesional? ¿Haces esto a tiempo completo? No mentí, aún no. Esa noche compré un nombre de dominio https://www.google.com/sech_q-harprfix.com. Simple, limpio, profesional. Hice un logo básico. Configuré una dirección de correo electrónico y comencé a trabajar en un sitio de una página. Nada lujoso. Solo lo suficiente para parecer legítimo. Me inscribí en algunas aplicaciones de trabajos gig. Puse mi perfil en Taskmatch y esperé. 2 días después, obtuve mi primera reserva. Una mujer necesitaba reforzar las estanterías de su garaje. Llegué temprano, herramientas en mano. Hice el trabajo en 1 hora. Me dio $40 de propina además de mi tarifa y me dejó una reseña de 5 estrellas. Miré esa reseña como si fuera un trofeo. No por el dinero, aunque eso ayudó, sino porque era validación, la prueba de que todavía era yo, incluso después de todo, que aún podía aportar valor. Seguir construyendo. La voz se corrió lentamente. Entraron algunos trabajos más. Actualicé mi sitio. Imprimí tarjetas de presentación. HarperFix IT se convirtió en más que un nombre. Se convirtió en mi vía de escape. Y a pesar de todo, mantuve las cosas en silencio. Sin publicaciones, sin mensajes de texto a mi madre. Sin comentarios sobre las tonterías de Emily. No traté de justificarme ante el chat grupal familiar que se había quedado extrañamente en silencio desde que sucedió todo. Que pensaran que estaba destrozado.
¿Qué pensaran que estaba lambiéndome las heridas en algún sótano? Yo estaba construyendo, planeando y ya no solo estaba recuperando mi apartamento, estaba recuperando mi vida. Pero el siguiente giro. Ese vino de la nada. Era un sábado por la tarde cuando recibí un mensaje en el formulario de contacto de Harper Fixite. El nombre que figuraba era Rick. Sí, es Eric. El ex de Emily. La línea de asunto solo decía consulta de trabajo. Necesito ayuda con conversión de garaje. Me quedé mirando el mensaje durante un minuto entero. Luego lo leí de nuevo. Hola, no estoy seguro de si este es el Brandon correcto, pero si lo es. Necesito que se haga un trabajo. Convertir mi garaje en una oficina en casa. Vi tu sitio a través de un grupo de vecinos. Avísame si estás disponible. Además, lo siento por todo. Escuché lo que pasó. Ni siquiera sabía cómo procesarlo. ¿Por qué se estaba acercando y qué sabía? No respondí de inmediato. Lo pensé durante un día entero. Luego escribí una respuesta. Hola, Rick. Sí. Soy yo. Hablemos. Programamos una llamada. A los 5 minutos me di cuenta de que no era el mismo tipo que Emily había descrito. No estoy aquí para tomar partido, dijo, pero pensé que debería saber que la versión de Emily de las cosas no es exactamente la verdad. No me digas, dudó. Luego agregó, ella le dijo a su nuevo novio que tú le echaste de tu propio apartamento para castigarla. Dijo que estaba celoso de que fuera madre soltera y querías demostrar un punto. Me reí, una risa corta y sin humor. Ni siquiera sabía que tenía novio. Sí, se conocieron el mes pasado. Él no sabe ni la mitad de lo que pasa. Eso se me quedó grabado. Emily estaba inventando historias, creando una narrativa completamente nueva sobre lo que sucedió, sobre mí, mientras yo estaba recogiendo tranquilamente los pedazos rotos. Y fue entonces cuando supe que no podía simplemente sentarme y esperar la audiencia de desalojo. Necesitaba ventaja, necesitaba pruebas, así que comencé a coleccionar capturas de pantalla de las publicaciones de Emily, registros bancarios que mostraban los cargos en mi tarjeta, correos electrónicos con marcas de tiempo, fotos de los documentos de tutela falsos. Incluso Rick se ofreció a escribir una declaración confirmando que Emily se había jactado de ocupar ilegalmente mi lugar. Lo guardé todo, categoricé todo en carpetas, imprimí copias. Hice una copia de seguridad 2 veces porque ya no solo me estaba preparando para el tribunal de desalojo, me estaba preparando para la guerra. Pero justo cuando pensé que tenía todo bajo control, justo cuando pensé que había terminado de caer, recibí una llamada de Don Luis. Brandon, dijo, con voz sombría, necesitas venir al apartamento ahora. Mi estómago se hundió. ¿Qué pasó? Ella no está aquí, pero hay algo que necesitas ver. Dejé todo y conduje hasta allí. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. La cerradura estaba rota. Don Luis estaba parado justo dentro de la sala de estar, su rostro indescifrable. Pasé junto a él y me congelé. El lugar estaba destrozado. Muebles volcados, paredes raspadas, gabinetes abiertos. Vidrios rotos en la cocina. Mi televisor había desaparecido, también el microondas y los estantes que instalé en el pasillo. Ella no solo se había mudado, había vaciado el lugar y me había dejado con los restos. Don Luis me entregó una nota doblada que había encontrado pegada al refrigerador, con una letra descuidada. Se leía, gracias por el viaje gratis. Suerte arreglando este basurero. Quizás la próxima vez no seas una serpiente tan egoísta. Y debajo de eso, una cara sonriente manchada. Durante mucho tiempo me quedé allí de pie mirando el espacio vacío donde solía estar mi sofá. El apartamento por el que sangré, trabajé, viví, desaparecido. Pero, curiosamente, no me sentí destrozado. Ya no, porque lo que Emily no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que ya había tomado fotos de todo antes. Que tenía recibos, testigos, una línea de tiempo. Ella pensaría que ganó. Que se había llevado la última palabra. Pero no había visto al nuevo Brandon, al que sabía cómo reconstruir, al que iba a hacer que cada uno de ellos pagara, legalmente, cuidadosamente. Y con una sonrisa, porque la caída había terminado, y el ascenso acababa de comenzar. Es curioso cómo perderlo todo puede hacer que veas con claridad. Me paré en el centro de mi apartamento destrozado, el suelo cubierto de fragmentos de vidrio, el drywall abollado como si alguien le hubiera dado un batazo, y me sentí en calma, no entumecido, no roto, solo quieto. Como el tipo de silencio que escuchas justo antes de que se desate una tormenta. La calma anterior. Don Luis estaba deambulando junto a la puerta, murmurando sobre seguros y daños. Pero lo ignoré. Mis ojos rastrearon cada pieza que faltaba. El microondas robado. El soporte de televisión desmantelado. Las lámparas decorativas que instalé yo mismo, desaparecidas. Los estantes que medí y nivelé a la perfección, arrancados de las paredes, con los tornillos todavía incrustados en la pintura. No fue vandalismo, fue intencional. Emily no solo se había mudado, había vaciado el lugar como si fuera una habitación de hotel por la que nunca planeó pagar. Y luego dejó esa nota. Gracias por él. Viaje gratis. Suerte arreglando este basurero. Ella pensó que ese era el movimiento final. Ella pensó que había ganado, pero todo lo que había hecho era darme exactamente lo que necesitaba. Porque ahora no solo tenía el papeleo de desalojo, tenía evidencia de robo, destrucción de propiedad de intención maliciosa. Tenía fotos del apartamento antes y después. Tenía registros bancarios. Tenía la solicitud de tutela falsa que intentó pasar con mi nombre. Tenía Rick, su exmarido, dispuesto a testificar. Y más que nada, no me quedaba miedo. Sin lazos, sin ilusiones, sin piedad. Una vez que Don Luis presentó el informe policial por daños y se fue a contactar a su compañía de seguros, me quedé atrás. Me senté en el suelo, desnudo, frío y manchado con algo pegajoso que no quise identificar, y comencé a hacer listas. El tipo de lista que solo haces cuando has superado el desamor. Paso a paso. Metódico, primer. Informe policial, ya presentado por el Sinjer Ríos. Yo lo complementaría con la lista de artículos faltantes.
fotos y cualquier recibo que pudiera encontrar. Mis extractos bancarios mostrarían que algunos de los electrónicos robados habían sido cargados a mi tarjeta. 2. Preparación legal. La audiencia de desalojo todavía estaba en leyenda, pero ahora tenía motivos para daños civiles y posibles cargos criminales. Necesitaba un abogado, no uno llamativo. Solo alguien inteligente, tranquilo y minucioso. 3. Bloqueo financiero. Todas mis tarjetas habían sido cambiadas, mi crédito monitoreado, pero ordené un nuevo bloqueo en cualquier línea de crédito y marqué mi nombre con las 3 agencias principales solo en caso de que Emily intentara algo de nuevo. 4. Falsificación de tutela. Eso necesitaba ser escalado. Ya había presentado el informe con el CPS y proporcionado una copia a la policía. Ahora era el momento de presionar con fuerza. 5. Testigos de carácter. Rick, Darren, incluso algunos compañeros de trabajo que conocían la línea de tiempo. Comencé a acercarme, no para chismear, no para desahogarme, solo para pedir declaraciones formales. Cada uno de ellos estuvo de acuerdo sin dudarlo. Al final de la noche tenía 5 carpetas, físicas y digitales, etiquetadas: contrato de arrendamiento y propiedad, fraude y robo de identidad, robo financiero. Declaraciones de testigos y línea de tiempo y evidencia. Estaba construyendo un caso no solo para la corte, sino para todo, porque aquí está la cosa sobre la gente como Emily, y desafortunadamente, también como mi madre. Cuentan con que te quedes callado. Se alimentan de la culpa, de los lazos familiares, de la idea de que no te atreverás a contraatacar. Pero ya me había abierto camino para comprar ese apartamento. Trabajar turnos dobles, aprender a poner azulejos en un baño desde cero. Había conseguido cada centímetro de éxito sin ayuda, y ahora no me quedaba nada que perder. Así que comencé a hacer llamadas. La primera fue a Rick. Necesito esa declaración, dije. La que ofreciste. Por escrito, no dudó. La tienes. 2 días después tenía una carta firmada y notariada que describía todo lo que Emily lee. Había dicho cómo admitió haber cambiado las cerraduras, se rió de haberse apoderado del lugar y me llamó demasiado débil para hacer algo al respecto. Rick incluso ofreció capturas de pantalla de los mensajes de texto que le había enviado durante la mudanza, jactándose de vivir sin pagar alquiler y demostrarle a Brandon cómo funcionan las cosas en el mundo real. Eso fue la carpeta número 4. Luego, contacté al CPS nuevamente y presioné el problema de la falsificación. Les dije que tenía pruebas de que el documento presentado no solo era falsificado, sino parte de un patrón de acoso mayor. Fui tranquilo, respetuoso, pero firme, y fue entonces cuando obtuve un nombre. El detective Awans había sido asignado al caso de la falsificación. Le envié por correo electrónico toda la carpeta, cada archivo, cada foto, cada discrepancia en el formulario falsificado. En un día me respondió, corto y simple: recibido. Esto se está escalando para revisión formal. Le actualizaremos en breve. Impulso. Pude sentirlo construirse. Mientras tanto, Don Luis contrató a un contratista para evaluar los daños. Me llevó a recorrer el apartamento para confirmar lo que se había llevado destruido. El contratista silbó por lo bajo. Ella arrancó hasta los enchufes de luz. Hombre, eso es maldad. Eso ni siquiera es robo. Es solo crueldad. Ambos reímos, pero la mía fue hueca. Aún así, tomé fotos, medí lo que necesitaba reparación. Guardé cada factura que el contratista le envió a Don Luis. Me ofrecí ayudar a arreglarlo yo mismo. Ríos se negó. Ya has hecho suficiente. Concéntrate en el caso. Yo me encargaré del apartamento. La siguiente pieza del montaje fue más difícil. Tenía que hablar con mi madre. No porque quisiera un cierre. No lo quería. Solo necesitaba escuchar lo que ella sabía y, lo que es más importante, lo que no sabía. Aparecí en su casa sin avisar. Abrió la puerta con un chal de punto y sosteniendo una manzana a medio comer. Parpadeó. Brandon, no estoy aquí para pelear. Dije, solo quiero claridad. Me dejó entrar con un suspiro. La casa olía a lavanda y a cera de limón, familiar de una manera dolorosa. Me senté en el sofá. Ella se quedó junto al umbral como una chaperona. Necesito saber, dije, ¿la ayudaste a falsificar esos documentos? Su rostro cambió, no sorprendido, sino herido, fingidamente herido. Yo no falsifiqué nada, dijo en voz baja. Ella me mostró un papel y dijo que era parte de los arreglos de custodia. No hice preguntas. La miré fijamente. ¿Lo leíste? ¿Viste mi firma? Yo, no recuerdo. Le creí, pero no la perdoné. Emily está en problemas. Esto no terminará bien para ella. Es tu hermana, Brandon. Es una criminal, mamá. Ella miró hacia abajo y me di cuenta de que ya lo sabía. No solo sobre el documento, sobre todo, los cargos falsos, el vandalismo, la manipulación. Tenía que saberlo. Simplemente no quería afrontarlo. Me levanté. No voy a dejar que haga esto de nuevo. Ni a mí, ni a nadie. Mamá no dijo nada. No me siguió hasta la puerta. Y ese silencio me dijo más de lo que las palabras podrían. Ella había elegido su lado, lo que hizo que el mío fuera más fácil de elegir. Corté todo contacto después de eso. Cambié mi número, los bloqueé a ambos en todo. Darren me ayudó a configurar filtros de llamadas para que sus nombres nunca volvieran a aparecer. Y volví al trabajo, no al almacén. Ese capítulo había terminado. Ahora era Harper Fix IT. A tiempo completo. Había acumulado suficiente impulso, suficientes trabajos de boca en boca, clientes habituales y críticas entusiastas como para finalmente dejar la rutina de 9 a 5. Registré mi negocio oficialmente, pagué las tarifas de licencia, comencé a ofrecer paquetes. Incluso invertí en mejores equipos, herramientas con las que soñaba cuando estaba sin dinero. Recorriendo los pasillos de liquidación, a finales de mes tenía 3 semanas de citas programadas, mi propio logo en una camioneta blanca, polos con la marca y un banco de trabajo plegable con mi nombre grabado en el costado. Estaba ganando más en una semana de lo que solía ganar en un mes, pero no publiqué sobre ello, no me jacté.
Porque esto no era para Emily, esto era para mí. Aún así, una parte de mí quería que lo supiera, que viera lo que había construido de las cenizas que dejó atrás. Y tendría esa oportunidad porque luego, de la nada, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocí. La línea de asunto solo decía, de Jamie con ayuda de la mamá de mi amigo. Mi corazón se detuvo. Lo abrí. Hola, tío Brandon. No sé si estás enojado conmigo también. Mamá dice que nos odias ahora, pero no lo creo. Te extraño. ¿Puedo verte alguna vez? Adjunto había un dibujo a crayón. Un muñeco de palo mío con una gran llave inglesa en una mano y una sonrisa. De pie junto a un niño pequeño, sosteniendo una caja de herramientas. Me rompió y me recordó exactamente por qué tenía que terminar esto. No solo por justicia, sino para proteger a la próxima persona que Emily intentara manipular, incluso si era su propio hijo. Así que hice mi lista final. 1. Entregar todas las pruebas al detective Owens y hacer un seguimiento semanal. 2. Confirmar el informe policial por daños con Don Luis y firmar la declaración jurada. 3. Finalizar el papeleo de la demanda civil con el abogado. 4. Notificar al CPS sobre la carta de Jamie sin presionar el contacto. 5. Preparar una publicación pública si era necesario, algo honesto, tranquilo, con hechos, porque si Emily quería hilar mentiras. Bien, pero yo tenía la verdad, la ley y el impulso. Había terminado de jugar a la defensiva, ahora era mi movimiento. El movimiento final no llegó en una dramática escena de tribunal o en una confrontación a gritos en un estacionamiento. Eso habría sido demasiado fácil. Demasiado ruidoso. Emily siempre prosperó con el drama. El caos era su moneda de cambio. Así que elegí el arma que ella nunca podría entender, el silencio. Un silencio legal. Estratégico y constante. Esperé la audiencia. El caso de desalojo que había comenzado todo finalmente iba a los tribunales. Y a pesar de todo lo que Emily había hecho, todavía llegó tarde. Sin abogado, sin disculpa. Solo una blusa blanca barata y esa misma sonrisa engreída que había llevado el día que cambió las cerraduras de mi apartamento. Ni siquiera me miró cuando entró. No echó un vistazo a la carpeta que coloqué ordenadamente en el escritorio frente a mí. Etiquetada en negrita, evidencia de robo y fraude. Emily Harper. Tenía todo dentro. Recibos de los electrónicos faltantes. Fotos del daño que causó. Capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales jactándose de vivir en mi apartamento sin pagar alquiler. La declaración notariada de Rick. Los informes policiales, el papeleo de fraude bancario. La falsificación de la tutela. La jueza. Una mujer con aspecto cansado de unos 50 años y sin tiempo para juegos, no necesitó mucho. Después de apenas 20 minutos, falló a mi favor. Se concedió el desalojo inmediato. Aplicado retroactivamente, ya que Emily ya había desalojado. Don Luis fue compensado por los daños a la propiedad. A mí me concedieron restitución por el robo y el uso no autorizado de tarjetas de crédito. Emily no dijo una palabra. No tenía que hacerlo. Su rostro lo dijo todo. Y cuando la jueza le preguntó si tenía algo que agregar antes de cerrar, finalmente abrió la boca. Él está exagerando esto. Solo era familia ayudando a la familia. La jueza la miró fijamente. Eso no es lo que dice la evidencia. Señorita Harper, esto ya no es un asunto familiar. Es un asunto legal. Esa fue la primera grieta. Pero el golpe de gracia llegó una semana después. El detective Owens me llamó con una actualización. La falsificación de la solicitud de tutela no fue solo un delito menor. Había cruzado la línea hacia el territorio criminal. Emily había presentado un documento falsificado a una agencia gubernamental, combinado con la declaración del CPS y la identificación falsificada que usó fue suficiente para que el fiscal presentara cargos: fraude, falsificación, robo de identidad. Se fijó una fecha de corte. Se le asignó un defensor público ya que no podía pagar su propio abogado. Y a pesar de todo, ella todavía intentó argumentar que yo era el que la había traicionado. No respondía a los mensajes de texto. No le devolví la llamada cuando me dejó un mensaje de voz diciendo, esto podría arruinarme, Brandon. Piensa en Jamie. Jamie. Había estado pensando en Jamie. No le respondí después de ese primer mensaje. No directamente. Pero me puse en contacto con el CPS de nuevo. En silencio. Con cuidado. Les dije que no estaba tratando de buscar la custodia. Solo quería asegurarme de que Jamie estuviera a salvo. Les di todo lo que tenía. Sus condiciones de vida, su inestabilidad, sus manipulaciones. Incluso les reenvié los mensajes que me había enviado sobre usar a Jamie para culparme. Me dieron las gracias y dijeron que se encargarían a partir de ahí. Unas semanas después, me enteré por Rick de que había solicitado la custodia total. Aparentemente, el CPS se había acercado para una verificación del hogar. Fue entonces cuando descubrieron que Emily había estado dejando a Jamie con amigos durante días, rebotando entre casas de novios y todavía tratando de resolver las cosas. No se presentó a un seguimiento programado. Luego falló en otro. Eso fue todo. Rick obtuvo la custodia temporal. La custodia legal total estaba pendiente de una audiencia, pero Jamie ya vivía con él. El mundo de Emily se estaba desmoronando y ella no podía detenerlo. Intentó llamarme de nuevo, esta vez sollozando por teléfono, con la voz entrecortada. Me equivoqué. Está bien. No quise ir tan lejos. Estaba desesperada. ¿No podemos arreglar esto? No contesté. Ya había bloqueado su número. Fue Darren quien finalmente dijo lo que había estado pensando todo el tiempo. Tú no la destruiste. Hombre, ella hizo eso sola. Todo lo que hiciste fue evitar que te lo hiciera a ti de nuevo. Para entonces, Harper Fixit estaba en auge. Tenía 3 chicos trabajando conmigo ahora. 2 a tiempo parcial, 1 a tiempo completo. Teníamos citas reservadas con 3 meses de antelación. Tenía una LLC.
Un número de identificación fiscal y un logo en el costado de mi camioneta de trabajo. Incluso me invitaron a hablar en un evento de emprendimiento local. La vida no era perfecta. Todavía había noches en las que miraba el techo preguntándome cómo dejé que llegara tan lejos. Todavía momentos en los que recordaba un cumpleaños o una festividad y sentía el espacio hueco donde solía estar la familia. Pero no los extrañaba. Extrañaba la idea de ellos. Eso no es lo mismo. La última pieza encajó 6 meses después del desalojo. Recibí una carta del tribunal. Emily se declaró culpable de cargos reducidos bajo un acuerdo. Evitaría la cárcel, pero tendría antecedentes, una multa considerable, consejería obligatoria, servicio comunitario y libertad condicional. No era todo lo que quería, pero era suficiente. Y cuando volví a entrar en ese apartamento, recién pintado, con olor a serrín y aceite de limón en el aire, me paré en medio de la sala de estar, cerré los ojos y respiré. Estaba tranquilo, estaba limpio, era mío otra vez, sin ruido, sin mentiras, solo yo. Había comenzado de la nada, lo había perdido todo y lo había construido todo de nuevo, pero esta vez más fuerte, más inteligente y con el tipo de paz que nadie podía arrebatarme, ni Emily, ni siquiera mi madre, porque la verdad es que la venganza no siempre tiene que ser ruidosa. A veces, la venganza más poderosa es simplemente reconstruir en silencio y dejar que digan, ella robó mi casa.